Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Masarellano y hoy regresamos al terreno de la crítica cinematográfica. Lo hacemos por la puerta grande para hablar de uno de los estrenos más esperados del 2025, una película que deslumbró a la mayoría de la crítica cinematográfica en el Festival de Cine de Venecia, en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia, el año 2024, y que sin embargo no ha llegado a salas hasta ahora, hasta principios de 2025. El 24 de enero es cuando será estrenada oficialmente en España. Entonces, era la película más esperada del año porque no pudo entrar en los rankings, listas, etcétera, de la mayoría de mortales del año 2024, porque casi nadie, salvo este selecto grupo de críticos, habían podido ver la película, pero sí venía cargada de una gran aureola a su alrededor de expectación, sobre todo cuando aparecieron las primeras críticas calificando a la película como una obra maestra. La película de Brady Corbet es la tercera película del director, al que muchos quizás conozcan como actor. No es un actor tampoco especialmente conocido, pero bueno, cuando uno mira la filmografía que ha tenido, pues son películas del estilo de Melancolía, del estilo de Funny Games, el remake, que inmediatamente al cinéfilo le suenan, ¿verdad? La película es la historia de un arquitecto que, bueno, pertenece a este estilo conocido como brutalismo, que emerge en la época de la Bauhaus en la República de Weimar. Este arquitecto es judío, es un personaje inventado, nadie busque la verdadera historia porque, aunque pueden tener modelos reales, Brady Corbet se ha inventado a este personaje como escritor primero y después como director. Es un personaje que encarna Adrien Brody, y hay que decir que Adrien Brody ha ganado el Globo de Oro, Brady Corbet ha ganado el Globo de Oro y la película ha ganado el Globo de Oro, convirtiéndose en una de las firmes candidatas para la edición de los premios Oscar de este año a todo, a mejor película, mejor dirección y mejor actor. Es probable que gane estos tres galardones. Y aunque el de mejor película es más discutible, ¿no? Y esa es la pregunta que hemos puesto aquí de título, obra maestra o fracaso monumental, la actuación de Adrien Brody está más allá de toda duda, merece innegablemente un Oscar por los mismos criterios por los que el año pasado pues recibió un Oscar por la película Oppenheimer, Cillian Murphy, pues por las mismas razones lo merece este año Adrien Brody. También lo recibió en su momento Daniel Day-Lewis por There Will Be Blood, por Pozos de Ambición, y son tres actuaciones y tres películas muy paralelas. Esa es la primera idea que quiero lanzar, que ver Pozos de Ambición, There Will Be Blood, ver Oppenheimer o ver The Brutalist, el brutalista, es asistir a la historia de un Prometeo americano, al auge y la caída de un hombre hecho a sí mismo, con diferentes circunstancias, la inmigración, empezar desde abajo, etcétera, etcétera, pero con rasgos comunes, ¿no? Que es esa genialidad, esa excentricidad, esa auge primero y después decadencia, ¿no? Que sobre todo pues, son perceptibles en la película de Paul Thomas Anderson primero y ahora la de Brady Corbet, ¿no? Pero también, igual que Christopher Nolan, estos tres cineastas lo que han hecho ha sido retratarse a sí mismos, retratando a su personaje protagonista, ¿no? En el caso de la película Pozos de Ambición, un buscador de petróleo; en el caso de Oppenheimer, el constructor de la bomba atómica; y en el caso de Brady Corbet, el constructor de un edificio, porque al final esa es la trama de la película, la historia de cómo un hombre llega a Estados Unidos, un hombre que fue un importante arquitecto de la Bauhaus, de la vanguardia en su país natal, en Hungría, y más tarde en Alemania, y que cuando llega a Estados Unidos pues vive en la miseria durante un tiempo hasta que por fin, por una serie de avatares, logra volver a construir un edificio, y la película en definitiva trata de construir este edificio, ¿no? Más datos, aparte de esta aspiración a ganarlo todo, los premios que hacen que sea el estreno más esperado del año, es las propias características de la película. No trascendió y no ha trascendido
prácticamente ninguna imagen de la película. El tráiler salió muy tarde y yo reconozco que hasta ir al pase de prensa hace unas horas no había podido ver nada de la película, lo cual es recomendable porque siempre es bueno ir a ver una película virgen. Si están ustedes viendo esto antes de ver la película, pues mi recomendación es que vayan a verla y que juzguen por ustedes mismos y luego vengan y sigan donde lo habíamos dejado. Pero decía que otra razón para que esta sea una de las películas más esperadas del año es su duración, su ambición. Es una película de casi 4 horas, dura 3 horas y 40 minutos y además tiene una particularidad que ya se dio en el estreno del Festival de Venecia, que se ha repetido en el pase de prensa al que yo he ido, un pase de prensa, por cierto, accidentado, porque primero hubo un problema, nos dijeron que íbamos a tardar media hora más. Después hubo otro problema, tardaron media hora más y finalmente empezamos la película 1 hora tarde y además nos dijeron que no podíamos ver la versión original, que es lo típico en pases de prensa, sino que teníamos que ver la versión traducida. Muchos críticos se fueron a la espera de ver otro pase de prensa, que será la semana que viene, y bueno, algunos de ellos famosos, ¿no? Serán los que hablen la semana que viene de la película. Yo creo que esta crítica aparecerá antes, pero bueno, lo que digo, un pase de prensa accidentado en el que también se ha respetado esa eventualidad que se dio también en su estreno original y que parece que finalmente también se va a dar en su estreno en salas y que es algo que yo no había vivido jamás, que es que haya una pausa entre medias a la hora y 40 minutos de la película, que es más o menos la mitad. Durante esa pausa lo que hay es un fotograma, el fotograma de una boda que queda detenido en la pantalla y una cuenta atrás de 15 minutos hasta que empieza la segunda parte. Entonces, esta película, como cuando uno ve Novecento o como cuando uno ve otras grandes películas, pues es una inversión de una tarde, una mañana entera, ¿no? Tienes que dedicarle un buen rato a la película. Lo cual hace que la expectación sea aún mayor, ¿no? Porque ¿qué película puede permitirse este tipo de excentricidades? Pues bien, una película que igual que Pozos de Ambición de Paul Thomas Anderson era una revisión de la película Gigante, del clásico Gigante, con James Dean y Burt Lancaster, si no me equivoco, creo recordar que sí, Elizabeth Taylor, pues es indudable que The Brutalist tiene también un diálogo con otro clásico del cine americano, que es El manantial de King Vidor. Ahora mismo voy a ir a por El manantial de King Vidor, una película estupenda, con Gary Cooper, basado, como digo, en la novela de Ayn Rand, dirigida por Kim Vidor para el cine, otra película que trata sobre un arquitecto y cómo sacar los proyectos adelante. Voy a hacer una breve pausa y es para recordarles, lo primero de todo, que se suscriban al canal, lo segundo, que activen la campana de notificaciones, porque a veces las notificaciones no llegan y se pierden los vídeos, luego que compartan este vídeo si les ha resultado de interés. Y luego, bueno, próximamente tendremos un Patreon por si quieren hacer algún tipo de donaciones reconociendo nuestra labor y además quiero recordarles en ese sentido que también nos pueden ayudar adquiriendo nuestros libros. En este caso, libro chiquitito, pero no por ello creo yo digno de ser menospreciado porque también tiene su trabajo detrás. Es mi libro sobre cine, el único que he publicado hasta la fecha. Se titula El lugar de las sombras, se subtitula El cine hermético en Hollywood y está editado en la colección Archivos Bola de la editorial Sequitur. Pero bueno, buscándolo por Archivos Bola aparecerá. Presentamos este libro en la librería Meta de Madrid el día 30 de enero por la tarde, si no me equivoco, a las 7 de la tarde, junto a la escritora Rosemary Thorne y muy probablemente junto al cineasta, el director de cine Antonio Trasorras. Está por confirmar tanto la fecha como los presentadores, pero parece ser que al final vamos a ser nosotros tres hablando de este libro, donde hago un recorrido por la historia de Hollywood, muy breve, centrándome en los aspectos herméticos presentes en Hollywood, desde su desarrollo hasta la actualidad y, bueno, pues con partes más poéticas, con partes más de análisis de películas concretas, como puede ser Three Woman, de Robert Altman, o como puede ser... pues hablar de películas de William Peter Blatty, el escritor del Exorcista, más tarde convertido en cineasta, o por ejemplo también el cine de Peter Weir, de David Lynch, de Stanley Kubrick, de John Ford y otros tantos directores. Entonces, si les interesa el cine, que presupongo que sí, porque están viendo este vídeo,
y están por Madrid, pues les recomiendo que el día 30 de enero se pasen por la librería Meta a la presentación de nuestro libro, que además es un libro bastante barato, que se lee una tarde y los lectores han quedado contentos, porque no es un libro que pretenda agotar el tema, sino que pretende hacer distintas, podríamos decir, variaciones en torno a esta cuestión, pues tocando, ya digo, distintos aspectos, ¿no? Hablando del cine de David Cronenberg, de películas como Picnic en Hanging Rock, etcétera, etcétera, bueno, que son muy subjetivas y me han marcado. Dicho esto, volvamos al tema de la película, que es una de las películas más esperadas del año y, por resolver ya la pregunta, ¿es una obra maestra? En mi opinión, no. Se la está considerando como una obra maestra. Yo considero que una obra maestra es una obra redonda. Si tuviera que juzgar la primera parte de la película, porque le pasa un poco como a Pozos de Ambición, la primera parte supera a la segunda. Si tuviera que juzgar solo la primera parte, diría que se puede acercar al nivel del gran cine, con ciertos matices. El primero es su desmesurada ambición. Es un cine demasiado pretencioso. En principio no tiene que haber problema con ello. Hay grandes directores como Francis Ford Coppola con Apocalypse Now, como Sergio Leone con Eras una vez en América, como incluso Michael Cimino, ¿no? Al que se le critica mucho con Las puertas del cielo, Heaven's Gate, etcétera, etcétera, que tienen una indudable ambición gigantesca, ¿no? Y que además es algo propio del nuevo Hollywood. Y que además a esa ambición gigantesca se le unen pues una autoconciencia política, ¿no? Que también tiene Brady Corbett en esta película. Pues muy bien, me parece estupendo. La cuestión es a dónde se quiere llevar todo ese impulso. Y ahí es donde creo que más falla The Brutalist. A pesar de que construye imágenes muy potentes, muy grandiosas, sobre todo hay una parte que sucede en Italia, en Carrara, que me parece así onírica, me parece que es la cima visual de la película, y justo unos minutos después de estar en esa cima visual onírica de la película, se produce un momento crítico en la trama de la película, ya entrados en la segunda mitad, que es una apuesta fuerte, una apuesta política, porque es un acto sexual. En la película todos los personajes se definen a través del sexo, pues es en un acto sexual donde la intencionalidad política muy ligada al presente histórico que estamos viviendo se hace evidente. Ahí creo que la película poco a poco va demostrando para qué es toda esa ambición y en definitiva pues es para una cuestión que primero cinematográficamente ya está muy exprimida, que es el tema del Holocausto, un tema que además ya le había dado otro Oscar a Adrian Brody, ¿no? La cuestión judía ya estaba presente en El pianista de Roman Polanski. En este caso hacía de un pianista, interpretaba a un pianista que evitaba ser destinado a un campo de concentración y aquí interpreta a un arquitecto que ha sobrevivido al campo de concentración de Buchenwald, que por cierto es donde estuvo Jorge Semprún, o sea que si les interesa el tema, pues está la literatura de Jorge Semprún, que es bastante decente. Y lo que ocurre con esta película es que, en mi opinión, al final, la finalidad política se traga el relato. Y esto no es malo necesariamente, aunque a mí particularmente las películas de tesis no me gusten. Lo que ocurre es que creo que todo lo que se construye en la primera parte, que es una historia emotiva, profundamente humana, en la segunda, salvo por el personaje femenino, protagonista, no tiene la misma carga. Es decir, la primera parte es una película de un hombre, un inmigrante, y es una película sobre la inmigración, un inmigrante que llega a Estados Unidos, y la primera imagen que tiene él y que tiene el espectador de Estados Unidos en la película es la imagen invertida de la Estatua de la Libertad, que no es casual porque recordarán en el atentado a Donald Trump de este año, lo que se veía era en esa famosa fotografía inmediatamente posterior al atentado, cuando Trump se pone en pie levantando el puño, lo que encontramos detrás de él es una bandera de los Estados Unidos invertida, ¿no? Yo he hecho la analogía inmediatamente y no es la única analogía que he hecho. También hay que decir que una de las últimas imágenes del film, o mejor dicho, la última imagen que vemos del film antes del epílogo es una cruz invertida, ¿no? Es decir, esto nos está dando una pista de quién ha hecho la película y con qué finalidad.
También hay que decir que hay un cubo en el centro de la iglesia que se está construyendo, que es un detalle, un cubo de mármol en este caso, mármol de Carrara, que es un detalle que tampoco es nada casual, todo tiene una connotación. El personaje de la protagonista, de la esposa del protagonista, es una mujer que tiene visiones, tampoco es casual, ¿no? El personaje de Guy Pearce, que también suena bastante para el Oscar a Mejor Actor Secundario, es un protestante, un WASP de manual, que obviamente por un lado admira y siente una atracción hacia el personaje protagonista, Adrian Brody, y por otro lado, pues siente un profundo asco, ¿no? Por su procedencia semita. Y esto tampoco es casual, este problema, ¿no? Racial, porque el tema de la raza está muy presente en Estados Unidos y está muy presente en la película. Y veo que son cuestiones muy profundas que la mayoría de críticos que alaban esta película han pasado por alto, y realmente creo que es que no han hecho un análisis adecuado de la forma en la que la película trabaja con toda esta variedad de elementos. Otro punto clave, si vamos a esta lectura más esotérica del film, antes de volver a una lectura un poquito más técnica, es la cuestión de Pensilvania. Pensilvania es precisamente el escenario donde tuvo lugar el atentado contra Donald Trump. Esta película es la primera gran película estrenada en la era Trump. Es una película estrenada inmediatamente después del incendio que está arrasando California, que está arrasando la famosa colina donde está puesto Hollywood, y creo que precisamente porque Hollywood ahora mismo está siendo parte de un ritual colectivo que sería muy interesante desgranar qué connotaciones tienen. Y si vienen a la presentación de nuestro libro El lugar de las sombras, pues trataré de hablar de ello, de qué significa. Desde luego significa que en cierto sentido Hollywood está acabado, algo que ya sabíamos, pero que el año pasado con la victoria de Oppenheimer y este año con la previsible victoria de The Brutalist, pues está claro que hemos pasado de una etapa, que es la etapa del cine woke, ¿no? Donde el gran cine de los años 90 y primeros años 2000 dejó paso a una caída terrible del nivel cinematográfico de las películas, y con la victoria el año pasado de Oppenheimer, de Christopher Nolan, y con la victoria más que previsible este año de The Brutalist, de Brady Corbett, pues sin duda estamos en otro momento. Pero lo que parecía ser un posible resurgir de un cierto Hollywood, de un Hollywood que parecía morirse con Clint Eastwood, que por cierto su última película, Jurado número 2, es también una excelente película, bueno, pues puede que no termine de renacer de manera tan simple, puesto que ahora mismo está siendo objeto, como digo, de un ritual, ¿no? De un ritual de fuego, ni más ni menos, que tiene toda una connotación, ¿no? Los rituales ígneos. Y si no, pues lean La rama dorada de James George Fraser y verán a qué me refiero. Pero volviendo a la cuestión de la película, el estado de Pensilvania es clave en la película. El estado de Pensilvania es un estado que es siempre clave en cualquier elección norteamericana. Es un estado que le ha dado la victoria a Donald Trump en las últimas elecciones. Es el estado donde tuvo lugar el atentado contra Donald Trump, ese otro ritual que ha tenido lugar, ese es el ritual previo a las elecciones, y este incendio de Hollywood es el ritual posterior, y todos significan algo y todos tienen lugar los días previos a que Donald Trump jure el cargo, que es también cuando estoy yo grabando este vídeo. Pensilvania además es un estado típicamente masón, un estado construido por la masonería. Si no me equivoco, Benjamin Franklin, que es el gran representante de la masonería junto a Albert Pike, ¿no? Benjamin Franklin sería el lado progresista de la masonería, Albert Pike sería el lado más conservador de la masonería en Estados Unidos, pero Benjamin Franklin es el gran personaje de la masonería norteamericana, de los padres fundadores, por encima de Thomas Jefferson y por encima de George Washington y de tantos otros. Bueno, pues Benjamin Franklin, que estuvo en Francia en un ritual extraño con Voltaire, si no me equivoco, etcétera, etcétera, metido por medio, bueno, Benjamin Franklin, un hombre hecho a sí mismo, como diríamos, fue un alto cargo político de Pensilvania, no por casualidad, porque es un estado clave para entender la historia de la masonería norteamericana. Y también es un estado donde recientemente se ha trasladado a vivir Elon Musk. Elon Musk, durante la campaña electoral, centró su campaña en Pensilvania. Y como decimos, Pensilvania es un estado clave, es un estado histórico, es el estado del acero, el acero que ha construido la nación, algo que se dice explícitamente en esta película.
en The Brutalist, y llamó la atención esta decisión porque parecía que el Estado estaba ganado de calle por Donald Trump. Y aún así, Elon Musk es donde estuvo centrando su acción política cuando decidió entrar en campaña, que precisamente parece que cuando decidió entrar en campaña es después del atentado contra Donald Trump, cuando dijo voy a dar un paso hacia adelante, se trasladó al estado de Pensilvania y estuvo centrando ahí su acción política. ¿Por qué uno esto a la película? Porque la película habla de un inmigrante, y lo más que es sudafricano, es un inmigrante. La película habla de un tecnócrata, está luchando por que sus decisiones técnicas salgan adelante frente a la problemática política, y sin duda alguna 2025 es el año de la tecnocracia, es el año del gobierno de los tecnócratas, tal y como había soñado Joshua Haldeman, el abuelo de Elon Musk, o como había soñado el tío John Trump, el tío de Donald Trump, que fue un admirador en estrecho contacto con Nikola Tesla. Nikola Tesla es otro personaje, otro inmigrante, muy admirado por los tecnócratas, muy maltratado por los norteamericanos, ya no solo por Edison, sino por tantas otras personas, JP Morgan, etcétera, se hicieron con patentes de Nikola Tesla y pasaron por alto la voluntad del propio Tesla. Y, bueno, de alguna forma yo no puedo dejar de conectar todos estos datos, quizás sea una proyección, quizás sea mala crítica cinematográfica, con la película, porque creo que esta película es muy importante que se esté estrenando en este momento, leída a la luz de la actualidad, creo que significa muchas cosas, porque la película pone en primer plano la construcción del Estado de Israel. Paralelamente al relato de la historia del protagonista, de este Laszlo, arquitecto, interpretado por Adrian Brody, este brutalista, se nos está contando la historia de la creación de Israel, al punto de la sobrina de este personaje, que será aquella cuya voz empiece y termine la película, ni más ni menos, decide también en un momento dado marcharse a Estados Unidos porque se siente rechazada y irse a Israel. Y aquí es donde más directamente entra el discurso de la película, que es un discurso claramente pro-Israel, que va a generar mucha polémica en Estados Unidos por la cuestión de la actual guerra en Gaza y de cómo la están gestionando los israelíes, ¿no? Masacrando al pueblo gazatí, masacrando al pueblo libanés y tratando de que caiga el régimen de Irán. Y la película hace una crítica, en cierto sentido, al progreso, podríamos pensar, si no fuera porque está exaltando el brutalismo. Entonces ya no es tanto una crítica al progreso, porque el brutalismo es un arte puramente moderno, un arte que he de decir que a mí no me gusta la Bauhaus y no me gusta el brutalismo, me parece una barbaridad. Es curioso porque no podía quitarme de la cabeza también que Pedro Bustamante, el famoso escritor español que desapareció en circunstancias tan extrañas, ¿no? Pedro Bustamante es un arquitecto español y además el estilo que practica, si no me equivoco, aquí en Madrid tiene varios edificios que pertenecen al estilo brutalista, ¿no? Bueno, como dato. A mí particularmente no me gusta el brutalismo y no me gusta la Bauhaus. Entonces creo que la película no es tanto una crítica al progreso como una crítica a Norteamérica. Pero a la Norteamérica WASP. Es curioso porque esa crítica podría acercar a Brady Corbett a tipos como Coppola, etcétera, etcétera, como Michael Cimino, que en las películas antes citadas y en otras muestran claramente los estragos que ha causado este mundo protestante, anglosajón, puramente racista, clasista, etcétera, puritano, que son muy grandes, ¿no? Y que incluso pues, les llevaron a tener simpatías por Hitler en muchos casos, como el de Henry Ford, el famoso conductor, como el de Charles Lindbergh, el famoso piloto, ¿no? Ahí está la novela de Philip Roth, La conjura contra América, que especula con una hipotética presidencia de Charles Lindbergh en una Norteamérica fruto de una ucronía, etcétera, etcétera, jugando también con Philip K. Dick y El hombre del castillo, ¿no? Bueno, pues está bien esa crítica, es una crítica a la Norteamérica, podríamos decir, más lamentable, la Norteamérica que ha hecho guerras en Oriente Medio, etcétera, pero el problema es que esa crítica, que por ejemplo podría marcar una diferencia con El manantial, con la película de King Vidor, con la novela de Ayn Rand, que si bien defiende el individualismo de Howard Roark, el arquitecto protagonista, pues critica en cierto sentido las ideas políticas que podrían estar con Ayn Rand, etc.
ahí parece que hay una distancia política, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una exaltación clara, en mi opinión, del Estado de Israel, ¿no? Hay una crítica a cómo Estados Unidos trató a los judíos, pero hay una exaltación al Estado de Israel que obviamente no podemos ser inocentes con lo que significa en este momento en el que nos encontramos. Porque, bueno, la película en su deriva final es claramente una apuesta casi maniquea. Y ese es mi problema, que no se puede criticar la ideología WASP, que es eminentemente maniquea, puesto que hace una distinción clara entre aquellos que están salvados y aquellos que están condenados por razón de fe, por razón de raza o por razón de clase económica, y al mismo tiempo, pues, ser tan sumamente maniqueos en la crítica y tan evidentemente propagandistas en lo referente al Estado de Israel. No se puede. Podemos considerar que es un golpe de todo el lobby judío en Estados Unidos encima de la mesa. Esta película sí está canalizando eso. Yo creo que no se puede dejar de lado y que quien lo haga o no está informado de lo que está ocurriendo en la actualidad o claramente prefiere ser ciego por unas razones o por otras. No lo digo por la crítica cinematográfica. Obviamente, en cuanto a razones cinematográficas, como digo, Adrian Brody hace una de las mejores interpretaciones de la década. Por supuesto que sí. Guy Pearce está magnífico, a pesar de que su personaje acaba siendo maniqueo de puro hieratismo, también. Felicity Jones, excelente. Y en general, todo el reparto, el personaje, el actor que hace de hijo de Guy Pearce en la película, tiene un parecido también curioso con Donald Trump, en mi opinión. Como digo, yo creo que la película está llena de señales en ese sentido y cinematográficamente, pues aunque es una enorme inversión de tiempo, lo que exige al espectador, también una enorme lección de paciencia para el espectador, ya no solo por la duración, sino por la exigencia de la película. No es una película fácil, no es una película, digamos, que sea acomodaticia con el espectador. Es una película exigente, es una película que yo he disfrutado mucho. Ha habido momentos en los que me he olvidado totalmente de todo lo que estoy contando ahora y he disfrutado sencillamente de cómo las imágenes me estaban contando la historia de un arquitecto que trata de abrirse paso en Estados Unidos después de la experiencia traumática de la persecución y el exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es lo mejor de la película, cuando consigue que te olvides de eso y cuando te centras en la historia de un arquitecto que quiere construir un edificio o de un vagabundo que quiere salir adelante. Porque ahí consigue realmente emocionar en muchos puntos, consigue ante todo crear una narración muy sólida a través de las imágenes, que en definitiva es lo que hace el gran cine desde el punto de vista técnico, consigue sobre todo brindar actuaciones profundas, personajes bien construidos que en 2 o 3 trazos nos dan muchos matices sobre ellos, sobre todo ya digo a nivel sexual, es muy importante, todos los personajes tienen una relación con la sexualidad, el protagonista Adrian Brody es un gran egocéntrico, entonces, aunque todos los personajes a su alrededor le desean, desde su amigo de infancia a su jefe, pasando, por supuesto, por su mujer o por la hija de su jefe, ¿no? Él no quiere tener relaciones sexuales con ninguno de ellos, solo tendrá una vez relaciones sexuales consentidas en la película y otras sin consentir, y en ambos casos se desencadenarán hechos terribles después, ¿no? Además, ambas escenas sexuales ligadas totalmente por la trama, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien trazado, ¿no? Esa idea del egocéntrico que deriva su fuerza sexual para el trabajo, ¿no? Un egocéntrico que además tiene una idea muy original sobre la arquitectura. Hay una escena cuando está conociendo al personaje de Guy Pearce, este hombre WASP que le quiere contratar y al que le ha hecho un trabajo esporádico, que, bueno, primero está impresionado por cómo ha manejado el sol, que creo que es otro dato esotérico, cómo el personaje de Adrian Brody maneja el sol. Y segundo, se están conociendo más y le pregunta, tomándose una copa, que qué es para él la arquitectura. Y Adrian Brody le dice que no puede decirle directamente qué es la arquitectura, no le puede dar una definición como tal de arquitectura, sino que la arquitectura se comprende construyendo, ¿no? Y entonces lo que le explica es que él aspira a construir edificios que, como ha ocurrido con la Segunda Guerra Mundial, son previos a la Segunda Guerra Mundial, después llega la persecución, él tiene que huir, que refugiarse y está a punto de morir, y cuando todo acaba, su edificio sigue ahí, ¿no? Cuando sus enemigos han sido destruidos, su edificio sigue ahí. Eso es para él la arquitectura. Bueno, pues de alguna forma
Eso es también lo que nos está contando la película, ¿no? Cómo después el personaje protagonista sufre una serie de persecuciones por su condición, ¿no? Que además se representa en la nariz característica que ya tiene de por sí Adrien Brody, ¿no? No necesita, obviamente, prótesis para ello. Y que le golpean, ¿no? Primero se nos cuenta que ha tenido un problema en la nariz porque se ha dado con una rama, después dudamos de esto, y después vemos cómo en por lo menos una escena se le golpea, ¿no? En la nariz. Es una, digamos, alegoría del trato que le dio Estados Unidos a los judíos, según la película, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo la película es que ante esos golpes, ante esos ataques por ser judíos, y hay unas cuantas escenas en sinagogas en la película, que creo que tampoco es casual, ¿no? Y el protagonista está construyendo una iglesia católica, que tampoco es casual. El personaje, en primer lugar, es expulsado por otro personaje que es católico, que es la esposa de su amigo de infancia. Después tiene una relación conflictiva con su jefe, que es protestante. Es decir, no es casual, ¿no? Todo esto que se nos va diciendo, que son ya no solo cuestiones raciales, sino también cuestiones puramente religiosas. Pero, como digo, en definitiva, hacia lo que nos va llevando la película es algo que no se termina de resolver hasta el epílogo, ¿no? Que es cuando esa idea de la arquitectura expuesta al principio de la película toma sentido al final de la película en un epílogo que ocurre muchos años después en la Bienal de Venecia, precisamente, ¿no? Sabiendo que la película se estrenó en el Festival de Venecia, en la Bienal de Venecia, arquitectura de los años 80, ya un salto del 58 al 80, ¿no? Primero del 45 y luego del 58 y luego al 80, donde ese personaje que se ha ido a Israel prácticamente le da un panfleto al espectador con la explicación de la película. Y la explicación espejea con esa otra explicación que se ha dado antes de la arquitectura, que es que la labor del judío, por decirlo de alguna forma, es hacer una obra, un templo. Esto es lo curioso, la construcción del templo. Es el tema de la película, que no es casual, ¿no? Sabiendo que ahora Israel quiere construir el tercer templo. Pues bien, la construcción del templo, la construcción del edificio es la construcción de algo que cuando pase la época histórica, cuando pasen los ríos de sangre, se mantendrá. Entonces, de alguna forma, el arquitecto está dialogando con el tiempo. Tampoco es casual, entonces, ese cubo que está en el centro del templo, que podemos interpretar que es el cubo de Saturno, el cubo que representa al dios del tiempo, a Cronos, a Saturno, al dios del oculto también, ¿no? Como parte de una escenificación que pretende recrear Buchenwald. Es decir, lo que nos está diciendo es que todo eso que se nos alude históricamente en la película, todas esas etapas, los campos de concentración, la crisis posterior, la inmigración posterior, etcétera, etcétera, hasta los años 80, y asumimos que también hasta el presente, son parte de una obra mayor, de una construcción mayor, y que todo ese sufrimiento, todos esos hijos que son devorados por el propio tiempo, todos esos hijos que Saturno devora, están puestos al servicio de la construcción de ese edificio que, como digo, no por casualidad es un templo. Bueno, como digo, se podrían decir probablemente muchas más cosas de la película. Espero hacerlo por escrito próximamente, en menos espacio, obviamente, que todo lo que he dicho ahora en la última media hora, pero tampoco me quiero alargar mucho más. Como digo, para mí lo mejor de la película, obviamente, es la actuación de Adrien Brody. Creo que también la dirección, que desde el punto de vista cinematográfico logra crear unas imágenes muy poderosas, logra hacer una película tremendamente ambiciosa, que, como ocurre con Oppenheimer o Pozos de Ambición, hace un juego de espejos entre la ambición del protagonista por emprender un proyecto de construcción y la ambición del propio director que está construyendo la película, ¿no? Y creo que estas dos labores, la de actor y director, ¿no?, deberían ser reconocidas por el Oscar, y creo que si ocurrió en Pozos de Ambición y si ocurrió en Oppenheimer, debe ocurrir también en The Brutalist, pero al mismo tiempo me distancia de la película ese discurso ideológico, que creo que es maniqueo, y creo que, bueno, pues dada la situación histórica que estamos viviendo, a mí me resulta demasiado agresivo como para pasarlo por alto. Ahora bien, si ustedes pueden pasarlo por alto, creo que van a disfrutar de gran cine, una película que requiere su tiempo, pero que aún así es disfrutable, una película que es la primera gran película de la era Trump y una película que significa mucho para la delicada situación actual de Hollywood, que parece que se fortalecía después de
victoria de Christopher Nolan el año pasado con Oppenheimer, después de que Nolan haya anunciado que su próxima película es una adaptación de la Ilíada de Homero con Matt Damon de Odiseo, ¿no? Que parece anunciar que lo woke ha acabado, que probablemente en los próximos años haya más películas de este estilo, pero que quizás con esa quema también venga a decir otras muchas cosas. Así que lo dicho, si van a estar ustedes el día 30 de enero por Madrid, pues les invito a que se pasen por la presentación en la librería Meta, en la zona de Islas Filipinas. Meta Librería es una librería de filosofía, que se pasen a vernos charlar con Rosemary Thorne y con Antonio Trasorras de la película El lugar de las sombras, el cine del libro El lugar de las sombras, el libro El cine hermético en Hollywood, un libro que, bueno, para mí fue un gusto poder escribir, exponiendo una serie de teorías que espero ir ampliando en los próximos años, pero que me hace ilusión porque de mis 3 libros publicados hasta la fecha, pues es aquel que más se centra puramente en la cuestión cinematográfica, que al final es la gran pasión de mi vida. Y como es la gran pasión de mi vida, pues me alegro de que haya películas como The Brutalist, ¿no? Que desde el punto de vista cinematográfico hacen una apuesta tan fuerte, películas que parecen de otra época, películas que tratan de hablar de la propia labor del arte a través de unas interpretaciones verdaderamente sólidas y, como digo, de una dirección que hace que huelas los ambientes, te hace que sientas la lluvia al caer, que sientas la bruma en la cara, muy física, pero que creo que al final decepciona porque todas esas inversiones, ¿no? La Estatua de la Libertad invertida, la cruz invertida, me hacen pensar que no se debe tanto a un discurso independiente y crítico, sino a un discurso de lobby, un discurso maniqueo. Y por lo tanto, pues eso siento que insulta a mi inteligencia y que es una manipulación y pues me genera una serie de reparos que hacen que yo tome distancias con la película. De todas formas, me interesa mucho su opinión, así que les voy a leer en los comentarios. Mientras tanto, lo dicho, no olviden suscribirse, por favor, al canal si no lo han hecho ya, darle me gusta al vídeo que ayudará a que sea conocido, compartirlo incluso si tienen círculos en los que creen que puede interesar, activar la campana de las notificaciones y nada, seguir atentos a nuestras próximas publicaciones porque volveremos con más programas próximamente aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.